Corto. Están cansados, ¿verdad? Para nada, no, pues podemos estar aquí un rato más. En este momento reprendemos toda hiperactividad que te haga levantarte e ir al baño. Reprendemos las hormigas dentro de los pantalones de la gente, Señor, que le hayan levantarse para salir de aquí. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya no hay razón para levantarse, hay que escuchar la palabra de Dios. Amén. Ya nosotros le hemos dado nuestra mejor adoración, porque yo puedo decir que hoy le dimos nuestra mejor adoración. Le adoramos de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos dispusimos nuestro corazón a adorar al Rey de Reyes. Amén. Y yo sé que todo el que le adoró de corazón no se siente igual como llegó. Amén. Yo he dormido 4 horas y creo que puedo dirigir otro devocional más como este y predicar 2 mensajes más como el que voy a predicar. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Vamos a estar puestos de pie un minutito porque voy a usar un verso. Vamos a buscar en el libro de Habacuc. Eso está en la Biblia, ¿sabes? Habacuc. Es chistosita la pantalla. Capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Habacuc es uno de los profetas menores. Viene antes de Nahum, después de Nahum, y antes de Ageo. También eso está en la Biblia. Habacuc, capítulo 3. Dirán, estos pastores cogen unos libros tan raros para predicar. ¿Por qué no hablan de Juan, de Mateo, Santo es el Señor? Porque usted no sabe el gran mensaje de Dios que hay en esos profetas menores. Hay una razón por la que ellos están ahí. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, gracias por tu palabra es verdad. Señor, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor amado. Yo te pido, Padre Santo, que este mensaje ministre a los corazones de la misma manera que ministró el mío, Señor. Padre, permite que ellos puedan salir de aquí, Señor, con un entendimiento, Señor amado, de que tú en medio de las crisis hay una razón, Señor, por la crisis, y que en medio de la crisis, en medio de la tormenta, tú estás, Señor, y que tú no nos dejarás huérfanos. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén, Señor Jesús. Esta tarde vamos a hablar un poquito sobre la crisis. Estuvimos hablando de crisis en la escuela dominical. El que no vino se perdió un temazo. ¿Verdad que estaba buena la escuela dominical hoy? Estaba muy buena, muy interesante. Amén. Y hablábamos de la iglesia en crisis. Hablábamos de las iglesias de Apocalipsis, las últimas 4 iglesias de Apocalipsis: la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de la Odisea. Esa me falta otra. ¿Cuál era? Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Serán las 4 iglesias que estábamos discutiendo hoy. Y hablábamos de la crisis que había en estas iglesias. En el momento en que fue dado este mensaje a Juan, a las iglesias de Asia, la crisis que ha estado la iglesia durante cada una de las eras apostólicas que cubren estas iglesias, la crisis que todavía la iglesia de hoy sigue viviendo. Y en esta tarde, y fíjate, no le había encontrado relación con la clase hasta ahorita, con lo que voy a hablar en esta tarde. Vamos a hablar bajo el tema Estoy en crisis. Estoy en crisis. Qué terrible cuando estamos en crisis. ¿Es ok estar en crisis? La cosa es saber qué hacer en medio de la crisis. Amén. Vamos a definir lo que es crisis. Amén. Crisis es una situación grave o difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso. La crisis es un momento difícil, una situación difícil, una situación grave que nos pone en peligro de que algo pueda continuar siendo como era. Amén. Y cuando nosotros entramos en crisis, ¿cuántos han entrado en crisis en algún momento dado a esa definición? ¿Cuántos en algún momento se han encontrado o cuántos están en medio de una crisis?
en este momento. Un estado difícil, una situación difícil, ya sea familiar, ya sea financiera. Las crisis mayormente nosotros las identificamos con las finanzas, pero las crisis van mucho más allá de eso. Amén. En este profeta que vamos a hablar un poquito sobre él, y si no me diera tiempo a terminar el mensaje, lo continúo la semana que viene, porque quiero que entiendan lo que les quiero traer. Estamos hablando de uno de los profetas menores que estaba viendo cómo el pueblo de Dios, ya las primeras 10 tribus habían sido llevadas en cautiverio, quedaban las tribus del sur. Y este profeta, que se llama Habacuc, veía la amenaza que había sobre el pueblo, y él no podía entender, o él creía que Dios no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Él no podía entender cómo el impío, que en ese momento eran los caldeos. ¿Quién eran los caldeos? Los caldeos eran los babilonios. Cómo los caldeos en ese momento se enseñoreaban, sitiaban la ciudad. Algo terrible estaba pasando. El pueblo estaba clamando a Dios y aparentemente Dios no estaba escuchando. Y el profeta Habacuc entra en una crisis. Él entra en un momento de incomprensión ante lo que está pasando y el no tener una respuesta de Dios. ¿Cuántos se han visto en ese momento en que tú estás pasando por una situación y tú crees que Dios no está atento, que tú oras, que tú buscas presencia y nada pasa? ¿Alguna vez alguno de nosotros ha estado ahí? Yo he estado ahí. He sabido estar delante de la presencia de Dios rogando por alguna cosa y no veo resultado. Y es como si lo que estuviera alrededor se fuera haciendo más grande. Y pienso en ocasiones que Dios no está. Pero tú sabes que este mensaje a mí me ministraba muchísimo anoche cuando yo estaba leyendo el libro de Habacuc. Entre interrupciones estaba leyendo el libro de Habacuc, pero me edifiqué de una manera grandísima. ¿Por qué? Porque veo a un hombre de Dios. No estamos hablando de un hombre que no tenía temor de Dios. No estamos hablando de un hombre que no sabía acercarse a Dios. No estamos hablando de un hombre que tenía doble ánimo, que a veces le servía a Dios o que a veces no. No, estamos hablando de un profeta que era fiel a Dios. Y aún estando tan fiel a Dios, él entró en crisis de no entender lo que pasaba a su entorno. A veces nosotros miramos lo que está pasando alrededor con nuestra familia. A veces nosotros que le servimos al Señor miramos y vemos que nuestra familia va de mal en peor. Y nos preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? Y sentimos que estamos en una crisis. Así mismo se sentía Habacuc. Los caldeos iban avanzando. Los caldeos iban avanzando y se iban acercando a la ciudad, lo que quedaba del pueblo de Dios. ¿Cuánto les ha pasado a ustedes que tal vez alguna vez sienten que está lloviendo sobre mojado? Eso es un dicho, que cuando llueve y llueve y llueve y no para de llover y todo va de mal en peor. Así veía Habacuc la situación del pueblo de Dios en aquel momento. Nada parecía estar bien. No importa cuánto él orara, no importa cuánto holocausto presentara, los caldeos se seguían acercando. Pero siempre Dios da una contestación a nuestras oraciones y a nuestro ruego, aunque creamos que Dios está en silencio. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 1, versículo 3. Ahí está la respuesta. O sea, aquí está el clamor en Habacuc capítulo 1, si me quieren seguir en la Biblia. Habacuc capítulo 1, versículo 3. La oración, el ruego de Habacuc era: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda se levantan. Pero Dios tenía una respuesta a eso que estaba viendo Habacuc y por qué estaba pasando. Y vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 3, y el Señor contesta, porque el Señor siempre te contesta. A veces estás tan ofuscado en la situación que tú no oyes al Señor. No es que Dios no habla, siempre Dios habla. Desde el momento en que tú le pides, Dios te contesta. Lo que pasa es que a veces estamos tan metidos en la situación, o a veces no queremos lo que nos contesta. A veces no nos gusta cuando Dios nos dice: espera. Esa es la menos que nos gusta. Espera. Y cuando nos dice no,
Ahí se formó el revolú. Comenzamos una pataleta. Dios, pero ¿por qué no? Porque la voluntad de Dios siempre es buena y perfecta para ti. No hay nada que Dios te conteste a ti que no sea por tu propio beneficio. Amén. Por más difícil que sea. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara, aunque aparentemente lo que yo estoy diciendo tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Y cuál es la respuesta a todo lo que le estaba viendo él? Señor, ¿por qué voy a iniquidad? ¿Por qué todo va de mal en peor? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas tú y yo, mas el justo, parafraseando, por la fe vivirá. Tú puedes ver lo que tú quieras ver allá afuera, lo que está pasando en tu situación, en tu vida. Y si tú tienes fe, tú vas a pasar al otro lado. Amén. Pero a veces estamos tan histéricos, metidos dentro de la crisis, que formamos un revolú dentro de la crisis y gritamos y pataleamos y nada más vemos todo lo mal que está pasando. Y tú sabes cómo nosotros podemos entrar en el plan perfecto que Dios tiene para ti y para mí en medio de la crisis. Cuando entendemos que tenemos que tener la actitud correcta ante la crisis. ¿Qué actitud pones tú ante una crisis? Hay personas que por naturaleza, cuando las cosas se ponen mal en su vida, sueltan todo y se van. Cuando tú no sabes hacer algo, y eso de acuerdo a nuestras personalidades, ¿ok? Hay gente que cuando algo le sale mal, vamos a poner el ejemplo de montar una bicicleta. Vamos a coger varias personas con diferentes personalidades. Está el que cuando ve todos los tornillos y todas las piezas no hace ni ton ni son porque tampoco lee las instrucciones, sencillamente lo abandonan. ¿A cuántos le pasa eso? ¿Quiénes hay aquí de ese tipo de personalidad? Que cuando algo no le sale o cuando algo se pone difícil, lo abandonan. Eso no pasa aquí. Eso es otra iglesia por allá. Eso no pasa aquí. Eso no nos pasa a nosotros. Nosotros somos gente tenaces y llenos de fe. Amén. Donde le damos el lugar a Dios y tenemos una vida llena de fe y sabemos que el Señor nos va a pasar al otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Eso es esta iglesia. Eso es así. Amén. Está la otra persona como nosotros en esta iglesia. Amén. Que aunque se ponga la cosa difícil, nuestra fe no decae. Y eso era lo que le estaba diciendo Dios a Habacuc. Aunque el impío progrese, aunque pase lo que pase, allá afuera el que mantiene la fe vivirá. En medio de la crisis, Dios te garantiza que tú vas a pasar al otro lado vivo. Aunque los caldeos estén rodeando la ciudad, tú vas a pasar al otro lado vivo. Solamente si mantienes la fe. Para mantener la fe hay que tener la actitud correcta en medio de la crisis. En medio de la crisis podemos cuestionar a Dios. ¿Cuántos han cuestionado a Dios en medio de una crisis? Amén. Gracias a Dios por los sinceros. Muchas veces, algunas de las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué no interviene Dios? Pero Señor, ¿por qué tú no intervienes? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Cuántos dicen esa famosa? ¿Por qué tú lo permites, Señor? Entonces empezamos con el yo. Si yo soy tu sierva, si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo te busco, ¿por qué tú permites que me pasen estas cosas? Señor, ¿por qué es que los impíos progresan? ¿Por qué a fulano de tal todo le sale bien y es un hijo del diablo? Y yo que te sirvo, todo me sale mal. ¿Cuántos han estado ahí? Aleluya. No, nosotros no, ¿verdad? Nosotros no hacemos esas cosas. Otros dicen: Señor, mira la iglesia cómo está decaída, ¿por qué tú no desciendes a avivar tu iglesia? Ya que está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Es cuestión de que tú hagas tu parte. Ya hablábamos ayer, y Dios nunca va a hacer la parte tuya. Si tú estás esperando a que una situación se resuelva, a que Dios haga lo que tenga que hacer y no está pasando nada,
Vamos a analizarnos el corazón. ¿Por qué estás en crisis? Vamos a analizarnos el corazón. Algo está pasando allá adentro. Amén. Dentro del corazón. Por eso entramos en crisis. Porque no examinamos el corazón. Si nosotros examináramos nuestro corazón, no entraríamos en crisis. Y yo te voy a decir por qué. Ya me invito. El diablo es un ángel de luz que trata de sacar ventaja de cualquier situación que te pase a ti. Créeme, el diablo, y lo he dicho bastantes veces, el diablo es el psicólogo por excelencia. Ese es el psicólogo por excelencia. Tú sabes que el diablo no puede leer lo que está en tu mente. Él no tiene el poder de penetrar en tu mente y leer tus pensamientos. Pero sí Él tiene el poder de mirar tus reacciones ante las diferentes cosas. Y entramos en crisis. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tú no conoces de ti, el diablo lo conoce de ti. Y entonces, lo primero que el diablo hace es presentar una situación, porque el diablo toma ventaja de cualquier cosa. Y él va a mirar cómo tú vas a reaccionar en esa situación. El diablo sabe con qué facilidad tú entras en crisis. Estamos hablando de un profeta, un varón de Dios, que a pesar de todas las experiencias vividas con Dios, este varón de Dios entró en crisis. ¿Por qué? Porque se desenfocó y comenzó a mirar la situación y comenzó a mirar lo que no estaba y dejó de mirar al Dios que siempre había estado. Por eso Habacuc entró en una crisis, diciéndole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué tú me estás permitiendo ver esto a mí? Yo no quiero ver esto. Yo no quiero ver cómo tu pueblo se destruye. Señor, yo no quiero ver cómo mi familia se destruye. Y entramos en pánico. Señor, yo no quiero ver cómo mi matrimonio se rompe. Señor, yo no quiero ver cómo mis hijos cogen malas decisiones. Señor, yo no quiero ver este pasado que viene. El diablo me lo presenta de frente. Entramos en crisis. Entramos en crisis. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos, porque comenzamos a mirar la situación alrededor y dejamos de mirar a Dios. Habacuc estaba mirando lo que estaba pasando alrededor de él, pero no había dejado de mirar a Dios, había dejado de mirar la justicia de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estaba haciendo Habacuc? Habacuc estaba diciéndole a Dios cómo Él iba a permitir que los malos, amén, se vinieran contra su pueblo. ¿Cómo Dios iba a permitir esto? Eso no era posible, eso no estaba entre los atributos de Dios. Mas sin embargo, a Él se le olvidó una cosa. Dios, y esa frase yo la he hecho mía, esa es mía, esa no es de Habacuc, esa es mía. Dios no trabaja con gente que dan tantrum. A Dios no le gustan los hijos malcriados. Dios no se inclina a escuchar a nadie como a las crianzas. A nadie. A nadie. Te puede durar el ataque de mala crianza todo lo que tú quieras y Dios no te va a escuchar. Estás retrasando el plan de Dios en tu vida. Dios no escucha a los malcriados. Y tampoco escucha a la gente que se hace el desentendido. Dios trabaja con gente que tiene un corazón dispuesto a la adoración. ¿Cuál es la manera correcta de presentarse delante de Dios? Y fue algo que Habacuc reaccionó. Aquí en el capítulo 3, Habacuc reacciona y dice: espérate, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios cuándo debe traer a tus hijos? ¿Quién eres tú para decirle a Dios cuándo y qué te tiene que dar? ¿Dónde tú estabas cuando Él fundó el mundo? ¿Eres más inteligente que Él? ¿Necesitas tú decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? A veces a nosotros, hay una persona aquí que usa una frase que a mí me gusta. Ella le dice a sus hijos: no se te olvide tu posición. Y a veces a nosotros como hijos se nos olvida nuestra posición. Dios está ahí. Él siempre está. Dios permite ciertas cosas y muchas de las cosas que el Señor permite en tu vida son producto de la maldad de tu corazón. Wow, pastora, te zafaste. Son producto de la maldad de tu corazón.
Tú no puedes sembrar una mala semilla. Tú no puedes sembrar una semilla de China y esperar que vas a cosechar mango. O tú cosechas mango si tú siembras China, ¿verdad que no? Tú no puedes cosechar lo que tú no siembras. Y muchas de las cosas que pasan en tu vida y en la mía que Dios permite es porque nosotros tenemos malas cosas en nuestro corazón. Y no fue hasta que Habacuc entendió eso, que entonces Habacuc dejó de mirar lo que le estaba pasando al pueblo, lo que le iba a pasar a él, porque él estaba en el grupo de los que se podían ir cautivos, en el grupo de los que podían morir. Él dejó de mirar eso y él empezó a enfocarse en la justicia de Dios. A veces nosotros cuestionamos la justicia y la santidad de Dios y queremos decirle a Dios cómo Dios tiene que hacer las cosas en nuestra vida. Él tiene un plan contigo desde antes de la fundación del mundo. Ya tú estabas en su mente. Pero analiza tu corazón y mira a ver qué hay dentro de tu corazón que está provocando lo que está pasando alrededor tuyo. No todo es el diablo. Si tendemos a demonizar todo. Eso fue un demonio. Yo reaccioné así because the devil made me do it. The devil cannot make you do nothing. Porque tú tienes autoridad sobre el pecado. Tú tienes autoridad sobre lo que entra y sale de tu mente, de tu corazón. The devil don't make you do it. He didn't. I got this for you. No fue él. No fue el diablo. Fuiste tú que cediste a tu concupiscencia. Fuiste tú que apartaste el corazón de Dios. Señor, que esta iglesia está más fría. No es la iglesia, eres tú. Eres tú. Soy yo. Que venimos con un corazón corrompido y esperamos que con un corazón corrompido obtener bendiciones. Y esto es lo que le pasaba a Habacuc. Señor, pero ellos son tu pueblo. Sí, pero han pecado y van a ser llevados cautivos. Llegó un momento en que entonces Habacuc entendió cuál era la mente de Dios. Yo te exhorto en esta tarde a que tú entiendas cuál es la mente de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? Todos los planes que Dios tiene para ti y para mí son planes de bien. Dios tiene grandes planes para todos nosotros. Como Dios tenía grandes planes para el pueblo de Israel. Y le trajo vez tras vez, le trajo profetas, levantó siervos, algunos de ellos los mataron, a otros los metieron presos, a otros los despreciaron porque no querían oír el mensaje de la palabra de Dios. Yo no voy a ir más para esa iglesia porque esa pastora lo único que sabe decir es que nosotros estamos en pecado. Yo no te estoy diciendo que estás en pecado, te estoy diciendo que examines tu corazón, y si estás en pecado, arrepiéntete. Y si por eso no quieres venir, lo siento. Ojalá que caigas a otro lugar que te lo digan más veces de lo que te lo digo yo. Que vayan directamente donde ti te digan. El Señor es misericordioso con su pueblo. Entonces, cuando Habacuc entendió que Jehová obraba en su justicia, fue cuando entonces Habacuc pudo orar correctamente. A veces tú y yo estamos orando incorrectamente porque no miramos nuestro corazón. Y como dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Santiago, que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Señor, pero ¿cómo va a ser pedir mal? Cuando yo lo que te estoy pidiendo es que restaure a mis hijos, que restaure mi matrimonio, que restaure mi vida. Eso no es pedir mal. A veces eso es pedir mal. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es pedir mal. Eso es pedir mal porque si tú no estás dispuesto a entregar las áreas de tu corazón que tú tienes que entregar, Dios no va a hacer nada. Dios no va a restaurar tu matrimonio. Dios no va a libertar a tus hijos. Tú como persona no vas a ser mejor si no entregas esas áreas de tu corazón.
Estás en crisis, estás en problema, estás desesperado porque no examinas tu corazón. Y eso era lo que le estaba pasando a Habacuc cuando estaba intercediendo por el pueblo. Él no entendía por qué toda aquella gente tenía que ser llevada cautiva, porque no tenía un corazón de acuerdo al corazón de Jehová. Había dicho ahorita que para tú orar y para tú salir de la crisis, tú tienes que tener la actitud apropiada. ¿Y tú sabes cuál es la actitud que tú debes de tener? Número 1, es una actitud de humillación. Nosotros, por naturaleza, tendemos a ser soberbios. Tendemos a ser muy soberbios. ¿A quiénes le gusta aquí humillarse? A nadie. ¿A quién le gusta decir I'm sorry? ¿Le gusta decir I'm sorry? Pero la mayoría de la gente le cuesta decir I'm sorry. Le cuesta decir perdóname, yo te fallé. Perdóname, yo lo hice mal. Tomamos una actitud de altivez. Dice la palabra del Señor que Él no toma en cuenta al altivo. Así que si tú estás orando y dentro de ti hay un espíritu de altivez, I got news for you. Tu oración no está llegando. Por eso lo primero que tú tienes que hacer antes de venir cuando tú vienes a la presencia de Jehová, es venir en una actitud de humillación. Y eso es exactamente lo que hizo el profeta Habacuc cuando entendió la justicia de Dios. Dice que el profeta Habacuc se humilló a sí mismo, o sea, entró en una actitud de humillación.